La noche había caído temprano sobre la taiga. El bosque apretaba la cabaña de madera y la nieve amortiguaba cada sonido hasta casi borrar el mundo exterior. Dentro, el fuego resistía en el hogar, pero el frío se filtraba por las rendijas. Iván miraba por la pequeña ventana la oscuridad blanca, mientras la lámpara de queroseno temblaba sobre la mesa. Anastasia doblaba una manta remendada con paciencia silenciosa. El crujido de la madera en el techo la hizo alzar la vista, atenta a cualquier cambio en el bosque. Sus ojos se encontraron con los de su marido. No hizo falta hablar para notar que esa noche el silencio era distinto. «El viento ha cambiado», murmuró Iván. Anastasia se acercó a la ventana. Afuera solo se veía la línea desdibujada del camino entre abetos cargados de nieve, pero en el aire flotaba una tensión leve, casi imperceptible. «No es el viento», dijo. «Escucha». Al principio solo oyeron el chisporroteo del fuego y el rumor lejano de ramas cediendo bajo el peso de la nieve. Entonces llegó un sonido agudo, breve, como un quejido contenido. No era búho ni lobo. Iván frunció el ceño. «Un animal», dijo. Anastasia sintió que algo en ese lamento pedía ayuda. Se echó el chal sobre los hombros mientras Iván apagaba la lámpara para mirar fuera. La cabaña quedó en penumbra, iluminada solo por el fuego. Cuando él entreabrió la puerta, una ráfaga helada entró con olor a nieve y resina. El quejido se escuchó de nuevo, más cerca. A pocos metros, una figura pequeña se recortaba sobre la nieve. Era un zorrito de pelaje rojizo, moteado de copos. Temblaba y miraba fijo hacia la puerta, como si supiera que allí había alguien. Anastasia sintió un tirón en el pecho. Iván, más cauteloso, se quedó inmóvil observando. «Está demasiado cerca», murmuró. «No es normal». El zorrito dio un paso hacia la cabaña, lanzó otro chillido y giró la cabeza hacia el bosque, volviendo la mirada a ellos una y otra vez. Sus patas se hundían en la nieve con esfuerzo. «Tiene miedo», susurró Anastasia. «Y no de nosotros». El silencio se hizo pesado. Iván tomó su abrigo y empezó a ponérselo. Los botones le exigieron más paciencia de la que quería admitir. Anastasia se cubrió con sus capas de lana. «Si salimos, salimos los dos», dijo. Iván no discutió. Encendió la linterna y el haz de luz alcanzó al zorrito, que parpadeó y retrocedió un poco antes de girarse hacia el bosque. Anastasia dio el primer paso fuera. La nieve crujió bajo sus botas. El frío le mordió la cara de inmediato y supo que no podrían ignorar aquel llamado. Iván apagó el fuego con ceniza, cerró la puerta y dejó la cabaña en la oscuridad. El bosque los recibió con un silencio denso, roto solo por el viento entre las copas de los abetos. Las ramas cargadas de nieve formaban túneles sobre un sendero invisible. La linterna de Iván cortaba la oscuridad en un hilo estrecho. El zorrito caminaba unos pasos por delante, sin alejarse, olfateando el aire con nerviosismo, impulsado por una urgencia que no le permitía detenerse. «Si es una madriguera cerca, puede haber otros», murmuró Iván. «O un depredador. O algo peor», dijo Anastasia, pensando en aquello que no tenía forma clara ni nombre. Se hundían hasta media pierna en algunos tramos. El frío le subía por las piernas. La respiración se transformaba en nubes blancas. Iván notó el leve dolor conocido en el pecho, pero mantuvo el paso. Tras unos minutos, la cabaña desapareció tras una cortina de troncos. El mundo quedó reducido al círculo de luz y al cuerpo rojizo que avanzaba delante. Anastasia empezó a notar un patrón en el movimiento del animal. No iba al azar, sino con un camino decidido, como si hubiera memorizado cada árbol y cada raíz bajo la nieve. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Ha venido directo a nosotros», susurró, como si supiera que aquí había gente. Iván no respondió. Años de vivir casi sin visitas hacían que aquella idea le resultara incómoda. Esa noche, quien llamaba a su puerta no era un hombre del pueblo, sino un zorro. El terreno comenzó a inclinarse ligeramente. Bajo la nieve, las raíces y las piedras hacían el paso traicionero. La linterna atrapaba copos suspendidos en el aire, como si el cielo estuviera lleno de puntos blancos inmóviles. De pronto, el zorrito se detuvo. Sus orejas se alzaron, su cuerpo se tensó como un arco. Lanzó un gemido más bajo
y miró hacia un sector del bosque donde los árboles se abrían, formando un claro angosto. Allí, la nieve estaba revuelta, marcada por huellas y surcos que interrumpían la superficie lisa. Anastasia sintió la garganta cerrarse antes de distinguir nada concreto. Dio un paso hacia el claro, luego otro. Iván se colocó a su lado, levantando la linterna. «Sea lo que sea, ya estamos aquí», dijo. El zorrito avanzó unos pasos dentro del claro y se volvió hacia ellos una última vez. Sus ojos brillaban con una mezcla extraña de miedo y esperanza. Después se giró y se internó en la nieve del claro, guiándolos hacia el corazón de aquella oscuridad blanca donde, aún sin saberlo, algo los esperaba. El claro se abrió ante ellos como una herida en la nieve, estrecho y silencioso. La linterna de Iván dibujó un círculo de luz temblorosa sobre el suelo revuelto, donde las huellas se cruzaban en todas direcciones. El aire parecía más frío allí, más denso, como si el bosque guardara algo que no quería mostrar del todo. El zorrito se adelantó unos pasos, con el cuerpo pegado al suelo. Sus patas dejaron marcas pequeñas junto a surcos más profundos, como de algo que había sido arrastrado. Se detuvo de golpe y lanzó un gemido agudo, mirando hacia un grupo de raíces ennegrecidas que salían de debajo de un abeto caído. Anastasia siguió la línea de esa mirada y sintió que el corazón le golpeaba en el pecho. Bajo las raíces, casi fundida con la sombra, yacía la zorra. Su pelaje, que alguna vez debió ser espeso y cálido, estaba apelmazado por la nieve y la sangre seca. Una rama gruesa del árbol caído le aprisionaba el lomo y una de las patas traseras. Sus costados subían y bajaban con dificultad, como si cada respiración fuera prestada. Cuando la luz la alcanzó, entreabrió los ojos, dos destellos opacos que apenas lograron enfocarlos. «Dios mío», susurró Anastasia. Iván tragó saliva, sin apartar la linterna del cuerpo del animal. Vio cómo el vapor salía débil de su hocico en pequeñas nubes irregulares. No era un cadáver, aunque lo parecía. El zorrito se acercó a ella, le lamió el hocico con desesperación y luego miró de nuevo a la pareja, como si aquella escena fuera una pregunta. Por un instante, nadie se movió. El bosque, los árboles, la nieve, todo parecía inclinarse hacia ese pequeño espacio donde una vida se apagaba a la espera de una decisión. Iván sintió el peso de los años en la espalda y también el recuerdo de otras noches en que había tenido que elegir entre intervenir o dejar que la naturaleza siguiera su curso. «Está atrapada desde hace tiempo», dijo, viendo la nieve endurecida alrededor de la rama. «Si intentamos moverla, podríamos romperle la espalda». «Si no hacemos nada, se muere aquí», respondió Anastasia, sin apartar los ojos de la zorra. Se arrodilló despacio junto a las raíces, sintiendo cómo el frío de la nieve atravesaba la tela de sus pantalones. Sus manos, agrietadas pero firmes, se acercaron al hocico del animal sin tocarlo. La zorra la miró un segundo, apenas, con una mezcla de dolor y rendición. No había fuerza para huir, ni siquiera para gruñir. El zorrito emitió un chillido agudo, casi de protesta, y dio vueltas alrededor de Anastasia, nervioso. Su cuerpo pequeño temblaba de frío y de miedo. Terminaron encontrándose humano y animal, en una proximidad que habría sido impensable en cualquier otro contexto. «No tiene por qué ser así», murmuró Anastasia, más para sí que para Iván. «No siempre tiene que terminar con algo muriendo solo». Iván bajó la linterna y se agachó junto a ella. Observó la rama. El árbol se había desplomado en diagonal, enterrando parte del tronco bajo la nieve y atrapando a la zorra contra el suelo helado. Podía ver el ángulo extraño de la pata, el pelaje arrancado, la piel enrojecida. Calculó el peso, la fuerza que necesitaría, el riesgo de que la rama resbalara y golpeara aún más al animal. «Somos dos viejos», dijo. «No podemos levantar eso como antes». «No hay que levantarla entera», contestó Anastasia con una calma terca. «Solo aflojarla, un poco, lo suficiente». Sus miradas se cruzaron en la penumbra. Había cansancio en ambas, pero también una obstinación que no tenía edad. Al final, Iván dejó escapar el aire entre los dientes, una nube blanca que se perdió en la noche. «De acuerdo, pero si veo que va a romperse más, paramos». Se levantó con esfuerzo,
y rodeó el tronco caído. Clavó las botas en la nieve buscando firmeza y apoyó las manos en la madera helada. Anastasia se colocó en el lado contrario, dispuesta a empujar en dirección contraria, para crear un mínimo espacio. La zorra cerró los ojos, como si ya hubiera aceptado cualquier desenlace. «A la de 3», dijo Iván. 1, 2, 3. El tronco no se movió al principio. Fue solo un crujido sordo dentro de la madera, un quejido viejo. Luego, bajo el peso combinado de ambos, cedió apenas unos centímetros. La nieve alrededor se agrietó. Anastasia sintió que los músculos de sus brazos ardían. La respiración se le volvió corta, pero no soltó. Iván apretó la mandíbula para ahogar un gemido que le subía desde el pecho. El zorrito se apartó, pegándose al borde del claro, con los ojos muy abiertos. La rama levantó su presión solo un instante sobre la zorra, lo justo para que el cuerpo, empujado por la propia tensión, se deslizara unos centímetros hacia un lado. Un hilo de sangre fresca manchó la nieve. «¡Suelta!», gritó Iván. Ellos se apartaron al mismo tiempo. El tronco cayó de nuevo, ahora sobre un hueco de nieve. La zorra quedó libre, pero inmóvil. Su pata atrapada yacía en un ángulo imposible, y su respiración, aunque un poco más amplia, seguía siendo frágil. El silencio volvió, más pesado que antes. Anastasia se arrodilló otra vez junto a ella. Alargó la mano y esta vez sí rozó el pelaje húmedo y frío, apenas con las puntas de los dedos. No era un gesto práctico, sino algo que se parecía demasiado a una caricia. El abrigo extendido sobre la nieve era una mancha oscura en medio del blanco. Sobre él, la zorra respiraba con un ruido áspero, atrapada entre el dolor y el agotamiento. El vapor que salía de su hocico se deshacía enseguida en el aire helado. El zorrito iba y venía a pocos pasos, sin atreverse a alejarse demasiado de su madre. Anastasia sostuvo la cabeza del animal con ambas manos. El cuello, ligero bajo el pelaje empapado, temblaba como si mantenerse elevado fuera ya un esfuerzo excesivo. La mirada de la zorra se perdía y regresaba, deteniéndose a ratos en el cachorro, otras veces en un punto vacío de la noche. «Tranquila», susurró. «Ya casi». Iván, al otro lado, empujaba el cuerpo sobre la tela con todo el cuidado que le quedaba. Procuraba no tocar la pata torcida, pero bastaba rozarla para que la zorra se estremeciera con un espasmo seco, y esa reacción le atravesaba los brazos. Aún así continuó, centímetro a centímetro, hasta que el cuerpo quedó colocado en el centro del abrigo. Luego dobló los bordes y la envolvió. La tela gruesa la rodeó como un caparazón, dejando libre solo la cabeza y la parte alta del cuello. Las manos de Iván, agrietadas por el frío, ajustaron las esquinas con una delicadeza poco habitual en él. Ató las puntas con nudos cortos, lo bastante firmes para que el abrigo envolviera bien a la zorra sin apretarla demasiado. «Así basta», murmuró. El zorrito se acercó y olfateó el borde del abrigo, luego el hocico de su madre y después las manos húmedas de Anastasia. Respiraba deprisa, con los ojos muy abiertos, como si quisiera retener cada olor antes de perderlo. Iván tomó aire y se preparó para alzarla. Flexionó las rodillas, acomodó el peso entre sus brazos y se incorporó con cuidado. La carga cayó de golpe sobre él, compacta y pesada. Una punzada le atravesó el hombro, pero no aflojó. «¿Seguro?», preguntó Anastasia, alzando la luz hacia su rostro. «Seguro», respondió él. Al quedar suspendida, la zorra dejó escapar un sonido breve y luego permaneció quieta, sostenida por el abrigo que la envolvía. Sus ojos se abrieron un instante, como buscando el terreno que ya no sentía, y volvieron a cerrarse. El zorrito giró nervioso a su alrededor y terminó plantándose delante junto a las rodillas de Iván, con la cola baja. Anastasia avanzó unos pasos y alzó el haz de luz hacia la línea de árboles. El claro quedó atrás en pocos metros, reducido a una sombra más entre muchas. El bosque, en cambio, parecía cerrarse en torno a ellos, más denso, como si observara en silencio aquella pequeña procesión. «Despacio», dijo, paso corto y firme. Iván asintió y siguió al zorrito, que comenzó a avanzar abriendo huellas en la nieve fresca. Sus patas se hundían, pero no titubeaba, parecía orientarse por una memoria que ellos no tenían. Cada paso hacía crujir la nieve,
y tensaba los músculos de Iván, que sentía la carga clavarse en los antebrazos. El frío se pegaba a la cara como una máscara. El aire primero ardía en la garganta y luego se volvía casi dulce, truco del cuerpo para seguir. Anastasia caminaba a su lado, vigilando el terreno, levantando la linterna de vez en cuando hacia los troncos para comprobar que nada se moviera donde no debía. «Si resbalas, dilo», advirtió. «No te hagas el fuerte». «Si resbalo, te enteras tú antes que yo», contestó Iván. El intercambio fue seco, pero alivió un poco la tensión. El bosque permanecía mudo, sin aullidos ni graznidos. Solo el viento lejano, confundido con el susurro de las ramas cargadas de nieve. Cada ausencia de ruido era también una forma de compañía. El zorrito se detenía a ratos y giraba la cabeza para asegurarse de que seguían detrás. Sus ojos se cruzaban con los de los humanos y luego retomaba la marcha. En ese gesto había una responsabilidad desproporcionada a su tamaño, como si hubiera asumido un papel que nadie le había pedido y que, sin embargo, nadie más podía cumplir. La respiración de la zorra se oía apagada, pegada al pecho de Iván, filtrada por la tela. A veces el ritmo se disparaba en unas cuantas bocanadas rápidas, otras se hacía tan tenue que parecía ausente. Iván afinaba el oído sin querer. Cada cambio lo atravesaba con la misma fuerza que el peso en sus brazos. «No te pares mucho», dijo Anastasia. «Si nos quedamos quietos, el frío entra por dentro». «Lo sé», respondió él, sin aliento para más. El terreno se volvió más pesado. Iván notó cómo los dedos se le entumecían y el abrigo empezaba a escurrirse hacia un lado. Sin detenerse, reajustó la carga, apretando los dientes para contener el quejido. El dolor en el pecho se convirtió en una barra constante, marcando un compás que no podía ignorar. Anastasia lo observaba de reojo, calculando cuánto más podría sostener. Recordó al hombre que había arrastrado troncos y sacos durante inviernos enteros, sin admitir cansancio. Ese mismo gesto ahora se dirigía a una zorra medio muerta, y por eso mismo pesaba más. No era solo esfuerzo físico, era la terquedad de no dejar que se muriera sola. La puerta se cerró tras ellos con un golpe sordo y el aire helado quedó fuera. Dentro, solo quedaban las ascuas del hogar, dibujando sombras rojas en las paredes de madera. Anastasia dejó la linterna sobre la mesa, orientada hacia el centro de la cabaña, y la luz reveló el banco, la estufa casi apagada y el rincón junto al fuego. «Ponla aquí», dijo, señalando las pieles extendidas en el suelo. Iván se arrodilló con cuidado y dejó que el peso de la zorra se deslizara desde sus brazos hasta las pieles. Al soltarla, sintió cómo los músculos le cedían de golpe y tuvo que apoyar una mano en el suelo para no caer. El zorrito entró detrás, pegado a la pared, olfateando el olor a humo, madera y ropa mojada, sin perder de vista a su madre. Anastasia desató los nudos del abrigo y lo fue abriendo hasta dejar al descubierto el pelaje empapado. El contraste con el calor de la cabaña hizo que un leve vapor se elevara del cuerpo de la zorra. Ella abrió un poco los ojos, desconcertada por aquel techo de madera y por las sombras que ya no eran árboles. «Ya no estás bajo el árbol, muchacha», murmuró Anastasia. Fue al hogar, echó leña sobre las brasas y sopló hasta que las llamas volvieron a alzarse, primero tímidas, luego más firmes. La luz naranja empujó las sombras hacia las esquinas y el olor a humo nuevo llenó la estancia. La nieve que se derretía de la ropa formó pequeños charcos junto al fuego. «Te vas a helar con eso», dijo Anastasia sin mirar a Iván. «Cámbiate». Él obedeció en silencio. Se quitó el abrigo, la chaqueta de lana, las botas pesadas. Cada prenda caía húmeda al suelo. Cuando se quedó en camisa seca, el calor del hogar empezó a penetrarle en la piel y a calmar el temblor de las manos. Mientras, Anastasia colocó una olla de hierro con agua sobre la estufa y abrió un cofre de donde sacó vendajes, trozos de tela limpia y algunas tiras de sábana guardadas para emergencias. Cortó cuidadosamente unos listones finos de una tabla rota y los alisó con la palma. No eran más que trozos de madera, pero ya tenían forma de férula en su cabeza. El agua empezó a humear y ella volvió junto a la zorra con un cuenco y un trapo. Se arrodilló, humedeció la tela en el agua tibia y la pasó alrededor de la pata herida, limpiando la sangre seca y la nieve pegada. La zorra dejó escapar un gruñido bajo.
más reflejo que protesta, sin fuerza para apartarse. El zorrito se acercó un poco más, olfateando cada gesto, sin atreverse a interponerse. «Va a doler», dijo Anastasia, «pero peor es dejarlo así». Iván, ya con ropa seca, se agachó a su lado. Miró la fractura de cerca, la pata torcida en un ángulo equivocado, la hinchazón bajo el pelaje, la piel enrojecida. Recordó viejas cabras entablilladas con menos cuidado del que ahora ponían en esa zorra. «Si apretamos demasiado se le duerme la pata», murmuró. «Si lo dejamos flojo no servirá». «Como todo», respondió ella. Ni estrangular ni soltar del todo. Colocaron los listones a ambos lados de la pata, tratando de enderezar el miembro lo justo para que no quedara colgando. Cada movimiento arrancaba un gemido o un temblor. El zorrito miraba la escena con una angustia silenciosa. Anastasia envolvió la pata con tiras de tela, firme, pero dejando espacio para la sangre. Sus dedos se movían seguros, acostumbrados a remendar, vendar, sujetar. Cuando terminaron, la pata quedó inmovilizada en aquella mezcla de madera y tela. La zorra respiraba agitada, con los ojos entrecerrados. Anastasia le pasó la mano por el cuello, no tanto para consolar como para recordar que seguía allí. «Ya está», dijo. «Lo demás no está en nuestras manos». Iván se incorporó despacio, la espalda quejándose en cada vértebra. Fue a la mesa, sirvió agua caliente en 2 tazas y añadió unas gotas de un frasco de hierbas. Bebió un trago largo, sintiendo el calor bajar por el pecho, y llevó la otra taza a Anastasia. Ella la sostuvo con las 2 manos, sin despegar la vista de la zorra. El zorrito encontró finalmente un hueco entre la pared y el costado de su madre. Se acurrucó allí, recogido sobre sí mismo, la cola alrededor del cuerpo, los ojos todavía abiertos. Vigilaba a la vez el fuego, la puerta y las manos humanas, como si cualquier cosa pudiera cambiar de un momento a otro. «¿Crees que entiende algo de todo esto?», preguntó Iván, apoyado en la mesa. «Entiende que no está sola», respondió ella. «A veces eso es suficiente». El fuego crepitaba, llenando la cabaña con una luz fija y un calor que iba empujando al frío hacia las rendijas. Afuera, el viento seguía golpeando la taiga, pero esas paredes de troncos marcaban una frontera clara. Iván sintió que la cabaña era la misma de siempre y, a la vez, otra. Ya no solo refugio para 2, sino para un pedazo herido del bosque. Se sentó en el banco frente al hogar, dejando que el cansancio le pesara por completo. La imagen de la zorra sobre las pieles, la férula improvisada, el pequeño cuerpo del zorrito pegado a su flanco y la silueta de Anastasia en cuclillas junto a ellos, se le quedó grabada con una nitidez que dolía. «Mañana veremos cómo amanece», dijo en voz baja. Anastasia asintió. La noche, de repente, se reducía a una sola tarea: mantener el fuego vivo, vigilar una respiración frágil y compartir ese espacio reducido entre 2 ancianos, un animal atrapado entre la vida y la muerte y un cachorro que, por primera vez, dormía bajo un techo humano. Afuera, la taiga seguía siendo inmensa e indiferente. Dentro, algo se había desplazado para siempre. La noche avanzó despacio, estirando las sombras dentro de la cabaña. El fuego se mantenía vivo gracias a la disciplina de Anastasia, que cada cierto tiempo se levantaba, añadía un tronco, acomodaba las brasas y volvía a sentarse junto a la zorra. Iván se quedó un rato despierto en el banco, la espalda apoyada en la pared, escuchando el crujir de la leña y la respiración irregular del animal. En algún momento, el cansancio le cerró los ojos. No fue un sueño profundo, sino una sucesión de cabeceos, de imágenes mezcladas: nieve, ramas, la mirada del zorrito, el lomo de la zorra atrapado bajo el tronco. Se despertaba con cualquier cambio de sonido, con un gemido más alto, con el chasquido de la madera. Cada vez que abría los ojos, veía la silueta inmóvil de Anastasia, curvada junto a las pieles. El zorrito no durmió de verdad. Cerraba los ojos por momentos, pero un pequeño ruido le hacía levantar la cabeza. A ratos lamía el hocico de su madre, otras veces miraba fijo las llamas, como si intentara comprender qué era ese fuego que calentaba y no quemaba. Cuando Anastasia se levantaba, él seguía sus pasos con la mirada, preparado para reaccionar si algo cambiaba demasiado. «Acuéstate un poco», le dijo Iván a Anastasia,
cuando la vio por tercera vez corregir la posición de las pieles. «Yo vigilo». «Ya has hecho bastante», respondió ella. «Si te tumbas ahora no te levantas hasta mañana». Sin embargo, acabó accediendo. Se acomodó en el borde del banco, sin alejarse demasiado del rincón donde yacía la zorra. Iván tomó su lugar junto al fuego. Le dolían las manos, el pecho, la espalda, pero había en ese dolor una extraña claridad. Cada punzada le recordaba por qué estaban despiertos. Las horas pasaron, y con ellas, la cámara estrecha de luz alrededor del hogar pareció encogerse aún más. Afuera el viento soplaba contra los troncos con ráfagas irregulares. Dentro, la respiración de la zorra se fue haciendo un poco más profunda, menos entrecortada. No era una mejoría milagrosa, pero sí un ritmo diferente, más constante. En algún momento de la madrugada, Anastasia se despertó sobresaltada, como si hubiera sentido un vacío. Se incorporó de golpe y miró hacia el rincón. La zorra seguía allí, la pata entablillada, el costado subiendo y bajando con dificultad, aunque sin los espasmos bruscos de antes. El zorrito, en cambio, estaba sentado, muy erguido, observando a la mujer con los ojos brillantes. «Sigue aquí», dijo Iván, adivinando la pregunta. «Más tranquila». Anastasia soltó un suspiro que no se había permitido antes. Se acercó de nuevo al animal, apoyó la mano sobre el lomo y notó el calor que empezaba a imponerse al frío. No era la seguridad de la salud, solo la ausencia momentánea de la muerte. «Lo que pase de aquí en adelante ya no es cosa nuestra», susurró. «Hemos hecho lo que podíamos». El zorrito la miró como si buscara una confirmación en esas palabras. Luego volvió la cabeza hacia su madre y se pegó a ella, apoyando el hocico sobre el costado vendado. Parecía, por primera vez desde que lo habían visto, no estar esperando nada más que ese contacto. El amanecer llegó sin colores, solo con una claridad gris que fue filtrándose por la pequeña ventana. La luz cambió la calidad de las sombras dentro de la cabaña y dejó ver el cansancio marcado en los rostros de los dos ancianos. Anastasia se levantó, abrió un poco la contraventana para dejar entrar aire fresco controlado, sin permitir que el frío arrasara el frágil equilibrio del interior. La zorra, al sentir la luz en el pelaje, abrió los ojos. No se incorporó, pero movió la cabeza y olfateó el aire. Su mirada recorrió la habitación, el fuego, las paredes de madera, las figuras quietas de Iván y Anastasia, el hocico del zorrito pegado a su costado. No había nada en esa escena que pudiera entender, y sin embargo, algo en su cuerpo se relajó. «Mírala», dijo Iván. «No está bien, pero tampoco está peor». «Eso, aquí, ya es una victoria», respondió Anastasia. Durante el día, hicieron lo que sabían hacer: mantener el fuego, cambiar las vendas cuando se humedecían, ofrecer a la zorra pequeños trozos de carne que, al principio, rechazó. El zorrito los olía y se los empujaba hacia el hocico de su madre, insistente, hasta que en uno de esos intentos ella abrió la boca y aceptó un pedazo. Lo masticó con torpeza, pero lo terminó. Era suficiente para que todos, sin decirlo, decidieran interpretar ese gesto como una señal. El tiempo, en adelante, se mediría en esas pequeñas acciones: una respiración más profunda, un bocado aceptado, un movimiento leve de la cola. La taiga, tras las paredes, seguía su curso de nieve y frío, ajena a ese pequeño margen ganado dentro de 4 troncos. Al atardecer, cuando el cielo empezó a volverse más pesado de nuevo, Iván salió un momento fuera. Miró la línea de árboles, el claro que se abría frente a la cabaña, las huellas ya casi borradas por la nieve caída durante el día. Pensó en la noche anterior, en el tronco, en el gemido del bosque, en el brillo de los ojos del zorrito en oscuridad. Luego respiró hondo el aire cortante y regresó adentro, cerrando la puerta con cuidado, como si al hacerlo protegiera no solo la cabaña, sino también la pequeña decisión que habían tomado contra la inmensidad indiferente de la taiga.